Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia, a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che s'annulla, salvo che mossa da lieto fattore, volontier torna a ciò che la trastulla. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Seguimos con la lectura y el comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el canto número 16 del Purgatorio. En este canto Dante nos dejará el testimonio de su teoría política en el marco de una visión más amplia, de una reflexión sobre la libertad, el deseo y el fin del hombre, es decir, sobre la dimensión ética de la vida. En su obra sobre la monarquía, Dante sostiene la teoría de los dos fines del hombre, el fin natural y el fin sobrenatural, el fin natural al cual estaría orientado justamente en todas sus potencialidades humanas, que sería alcanzar la vida en paz, en comunidad, para lo cual está dispuesto en la providencia divina el imperio y el emperador como instrumentos de orden, de guía, y el fin sobrenatural, que es alcanzar la paz eterna en la amistad eterna con Dios, para el cual se le aporta a sus cualidades naturales el influjo de la gracia y a cuyo fin está orientado todo el organismo de la Iglesia y el Papa como guía de la misma. La política tiene para Dante entonces su fundamento en este orden natural regido por la razón y la ética. Como el purgatorio es el lugar donde se restaura la naturaleza humana, en su cúspide el paraíso terrenal es el símbolo de este orden natural, parece lógico que trate aquí este tema. La política está en el corazón mismo del purgatorio, y este núcleo está formado por el canto 16, el 17 y el 18. Precisamente aquí donde se purga la ira, que es probablemente el principal obstáculo para alcanzar el orden y la paz social, en los que se realiza el fin del hombre, el fin natural del hombre. El inicio nos devuelve un poco al infierno, aunque quizá aquí es peor. El humo, que apareció al final del canto anterior, incluso impide abrir los ojos. Esta tiniebla parece ser un símbolo, una metáfora de la ira que oscurece la mente e impide razonar con claridad, quita la paz a los hombres y a los pueblos. Recordemos que la Divina Comedia comenzó con Dante sumergido en los pecados de su vida personal y su vida política, simbolizados por una selva oscura, y en el infierno también, en el círculo donde se castiga la ira, hemos visto aparecer también la oscuridad. Sin la luz de la verdad se camina como un ciego, uno se tropieza, se hiere a sí mismo, hiere a los demás. Todo este canto se va a desarrollar bajo esta marca de la oscuridad, bajo lo que él llama un cielo pobre, es decir, un cielo del que no podemos ver las joyas que son los astros. Negror de infierno y noche despojada de estrellas, bajo el cielo pobre, desolado, compacto de 1000 nubes. Nunca pusieron a mi vista un velo tan denso como aquel que nos cubría, ni que fuera de un paño tan rasposo que los ojos tenían que cerrarse. Y así fue que mi guía fiel y sabio se pegó a mí para ofrecerme el hombro. Y como el ciego sigue al lazarillo, por no perderse y por no darse golpes con cosa que le hiera o le malhiera, iba yo por el aire infecto y acre, escuchando a mi guía que insistía: «Ojo, no te despegues de mi lado». Oía voces y eran como ruegos, todas de paz y de misericordia al Cordero de Dios que nos perdona. Allí los agnus Dei eran su exordio, una era su palabra, uno su tono, y todas parecían concordadas. Virgilio, que sí puede ver en esta oscuridad, le ofrece su hombro como lazarillo, como guía de ciegos. En medio de la oscuridad de la ira, la tentación más frecuente es precisamente aislarnos, evitar el contacto con los demás. Pero es precisamente cuando más necesitamos de otros,
e incluso de confiarnos a otros que vean mejor que nosotros en ese momento. Se escucha el Agnus Dei, es decir, el canto del Cordero de Dios. Es el canto que realizamos siempre antes de la comunión, en la celebración de la misa, pidiéndole a Cristo, el Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo, que nos alcance el don de su paz. Dante dice que el canto mismo, en su concordia, en la concordia de las voces, parece ya estar expresando la paz que está pidiendo. Porque las voces cantan en un modo, es decir, en un tono recto, clásicamente gregoriano. Ciertamente el canto litúrgico simboliza en sí mismo la concordia de las voces, de las almas, en una misma melodía, en una misma caridad. La gran comunión de los corazones que desde sus diferentes dones, talentos, características, animados por el Espíritu Santo, realizan una vida más alta, la vida de la Iglesia, la vida en Cristo. Maestro, ¿son espíritus lo que oigo?, pregunté, y él a mí, no te equivocas, del nudo de la ira se desatan. Entonces un alma le pregunta, ¿y cómo es que tú hiendes nuestro humo, y que casi preguntas por nosotros, como si aún te rigieras por calendas? Contar por calendas es decir, contar todavía por una medida humana. Las calendas es la fiesta del primer día de cada mes en el calendario romano. Las almas del purgatorio viven en una cierta temporalidad previa a la eternidad del cielo, pero aún así diferente a la temporalidad de esta vida mundana. Fue una voz la que dijo estas palabras, a lo que mi maestro, tú responde, y que te aclare si esta es la subida. Y yo dije, oh criatura que te acendras para volver hermosa a quien te hizo, has de oír maravillas si me sigues. Te acendras, Timondi, te limpias para volver hermosa a tu autor, al que te hizo. Nos recuerda que la purificación, la purgación, no es tanto un castigo, sino un recuperar la belleza original, la belleza con la que fuimos creados. Te seguiré hasta donde se me deja, y si el humo nos priva de la vista, dijo, con el oído iremos juntos. Yo a mi vez le expliqué, con este bulto que la muerte deshace voy subiendo, tras dejar las angustias infernales. Este bulto es evidentemente el cuerpo, el bulto que la muerte deshace. Y si Dios en su gracia me ha tenido como para que vea yo su corte de manera distinta a la ordinaria, no me ocultes quién fuiste en la otra vida, sino dímelo, y di si aquí hay su vida, y sean tus palabras nuestra escolta. Lo que aquí traduce de manera distinta a la ordinaria, dice literalmente, fuor del moderno uso, fuera del uso moderno, y es el primer uso del término moderno en italiano. Para Dante tiene una connotación negativa. Lo antiguo es lo virtuoso, lo perfecto, lo moderno es lo decadente, lo corrompido. La gente antigua visitaba la corte de Dios, ahora ya no. La vida mística se está perdiendo, quiere decir Dante. ¿Qué quedará para nuestros propios tiempos? Pero ahora su interlocutor va a revelar su nombre. Nací lombardo y Marco me llamaron. Conocí el mundo y adoré virtudes, a las que nadie apunta ya su flecha. Vas bien encaminado en tu subida. Eso repuso y añadió, te ruego que allá en la cima pidas en mi nombre. Dante va bien encaminado en la subida física, digamos, a través del purgatorio, pero evidentemente también en la elaboración del poema y en la purificación de su vida interior. Este Marco Lombardo era veneciano, amigo de Dante y muy famoso por su carácter iracundo, pero también era un cortesano instruido, de modales nobles, quizá un poco altivo, precisamente por esos valores que él mismo apreciaba y su entorno ya no. Aparece como personaje en algunas novelitas de su época y es muy probable que Dante se identificara con él de alguna manera. Dice, adoré virtudes a las que nadie apunta ya su flecha. Quel valore amai, amé aquel valor al que ya nadie apunta la flecha.
No dice de qué valor se trata, probablemente sea la nobleza, la cortesía misma, pero Dante lo va a extender de alguna manera a todo tipo de valor. El mundo, va a decir, está desierto de toda virtud y cargado de males. Y yo a él, por mi fe me comprometo a hacerlo, pero aclárame una duda que me hará reventar si no la aclaro. Era simple al principio, ahora doble, una vez tus palabras me confirman lo que había escuchado previamente. En verdad, de virtud está vacío el mundo, como dices y declaras, y preñado y lustroso de maldad. Te pido que me indiques el motivo, para que yo lo entienda y lo divulgue, si el cielo es el culpable o son los hombres. La pregunta de Dante en el fondo es la gran cuestión filosófica y existencial sobre por qué existe el mal, que a veces se extiende tan omnipresente que parece no dejar lugar para otra cosa. Como dice aquí, el mundo está desierto de toda virtud y grávido, como embarazado de males. Mi pregunta, dice Dante, es doble, porque se plantea si el origen de estos males está en la tierra o en el cielo, está en la libertad de los hombres o en las circunstancias condicionadas por los astros, por el cielo, por los planetas. La pregunta sigue presente hasta el día de hoy. Quizá no creamos más en los determinismos de los astros, pero sí consideramos en nuestra cultura a otras fuerzas que parecen muchas veces imponerse sobre el libre albedrío del ser humano. La fuerza de los condicionamientos genéticos, de los condicionamientos sociales, de las leyes económicas, etc. En el fondo son dos modos opuestos de mirar el mundo. En tiempos de Dante, estas doctrinas del fatalismo y la libertad estaban de alguna manera sintetizadas en la gran oposición entre el Islam y el cristianismo. Queda en el medio la pregunta por cuál es la verdadera responsabilidad del hombre. Primero suspiró hondo con un ay dolorido y después me dijo: hermano, el mundo es ciego y ciega es tu pregunta. Se ve que la humanidad no solo es mala, sino también bastante estúpida, ciega, sin razón, si un hombre como Dante, elegido por Dios para hacer este viaje, se está haciendo todavía esta pregunta. Marco Lombardo va entonces a tratar de explicar las relaciones entre las influencias y el albedrío, entre Dios, la libertad y el deseo. Los que vivís atribuís las causas solo a los astros, como si ellos todo al moverse por fuerza lo movieran. De ser así, en vosotros no obraría el libre arbitrio, y no serían justos los premios o castigos por los actos. Si todo ocurriese por necesidad, sería injusto todo castigo, el castigo humano o el castigo divino, y sería también impropio o hasta injusto premiar los méritos. La justicia divina y también la justicia humana serían una especie de error injustificado. Dice Santo Tomás de Aquino que si el hombre fuese solo conducido por los instintos, como los demás animales, se seguiría que el hombre no estaría dotado de libre albedrío, sino que sus acciones estarían determinadas como las de los más seres corpóreos, y esto es manifiestamente falso. Os dan los astros el primer impulso, no digo los restantes, y aun diciéndolo, lumbre se os dio que cala el bien y el mal, y libre voluntad, que aunque padece en sus primeras luchas con los astros, triunfa al final si ha sido bien nutrida. Mayor fuerza y mejor naturaleza os sujeta, hombres libres, y ella crea vuestra mente que estrellas no controlan. Por eso, si hoy el mundo se extravía, vosotros sois la causa, está en vosotros, y voy a leccionarte sobre ello. Lo cielo i vostri movimenti inicia. El cielo inicia vuestros movimientos, o como dice esta traducción, os dan los astros el primer impulso. Es decir, ciertamente, el primer impulso en el ser humano lo da la naturaleza, le viene de alguna manera del exterior, pero se nos ha dado la luz de la conciencia, que distingue el bien del mal, y una voluntad libre para determinarnos.
Al principio, dice, cuesta vencer los impulsos naturales. Los instintos de autoconservación, de reproducción, de posesividad nos vuelven egoístas, celosos, desconsiderados, agresivos. Sin embargo, dice Dante, el ser humano puede con el tiempo ir venciendo todo esto. Como decían los antiguos, el sabio supera las estrellas, supera estas influencias. Si está bien nutrido, dice Dante. Esta nutrición es, evidentemente, la educación. Para ejercitar la libertad hay que nutrirla, educarla, porque si no tendemos a lo más fácil. Y esta tendencia no es lo propio de la naturaleza humana, sino consecuencia de la caída. Nuestra voluntad está debilitada por el pecado original. Y por la misma causa nuestra inteligencia está empañada, oscurecida. La educación debe iluminar la conciencia y fortalecer la voluntad para que podamos ser realmente libres. Libres pero no autónomos, es decir, no inventamos la propia ley o los propios valores como se entiende en el concepto moderno de libertad. La libertad es la autodeterminación hacia el bien, no hacia otra cosa. Es decir, que el bien permanece objetivo frente a nosotros. Solo así se distingue la verdadera libertad de cualquier capricho. Es decir, el hombre, así liberado de las influencias terrenas, puede sujetarse a Dios mismo, manifestado en todo bien y en toda verdad. Por eso Dante dice, mayor fuerza y mejor naturaleza os sujeta, hombres libres. A mayor fuerza e miglior natura, libres o giacete, libres os sujetáis. En esta obediencia a Dios, en esta obediencia al bien, alcanzamos la verdadera libertad. Y es Él el que crea nuestra mente, nuestra alma, que no controlan las estrellas. Cuando nos hacemos responsables de nuestros actos, responsables también de las personas que amamos, es cuando podemos decir que estamos ejerciendo realmente la libertad. El amor nos compromete, nos exige perseverancia, constancia, una delicada y muy prudente atención a nuestras elecciones, a nuestros actos, a nuestras palabras. El amor solo puede existir en la libertad, y la libertad justamente se compromete, todo lo contrario a lo que piensa el mundo contemporáneo. Dante en una de sus cartas alude a esto con una expresión paradójica, el iugum libertatis, el yugo de la libertad, en una carta a los florentinos que se oponían al emperador. Como escuchamos entonces, Marco Lombardo nos dice que la causa de todos los males que vemos en el mundo tienen que atribuirse al hombre mismo. Y ahora nos va a trazar el itinerario del alma que surge como una pequeña niña en manos de Dios y tiene inicialmente, incipientemente, un solo impulso, un deseo de felicidad, porque es feliz el que la ha hecho. Y este impulso, este deseo, la lleva a una búsqueda de toda la vida. Procede de las manos que la sueñan antes que exista, a guisa de niñita que entre risas y llanto juguetea, el alma simple que no sabe nada, salvo esto, que al ser feliz el que la crea, ella feliz se vuelve a toda dicha. Se estrena con los bienes más menudos, con eso ya se engaña y va tras ellos, si su amor no lo doma freno o guía. Dios ama al alma antes de que exista, la vaguecha, acá dice la sueña antes de que exista, vaguecha también puede ser acaricia, la mima, antes de que exista. Dios mira al alma, podemos decir así, con esperanza, con ilusión, ¿no? Nos ha creado para la santidad. Hemos sido amados antes que todo. ¿Cómo no vamos a poder atravesar todos los fuertes y fronteras, ¿no? Todas las dificultades, todos los obstáculos, apoyados en esta confianza? El alma sale de las manos divinas, que, como dice Isaías, lleva el nombre de su amada grabado en ellas. La teología católica afirma que cada alma es creada inmediatamente por Dios, sin mediación, digamos, de otras criaturas. A diferencia de los cuerpos, por ejemplo, que es creado mediante justamente la acción de los padres. El alma joven, como dice aquí Dante,
no sabe nada. Sigue aquí la doctrina de Aristóteles. Venimos sin ideas innatas o infusas. No tendremos otras ideas que no provengan de la experiencia o del aprendizaje. En cambio, sí tenemos arraigado en el alma este deseo de Dios, este deseo de felicidad, que moviliza al hombre hacia todo aquello en lo que encuentre alegría. El alma del hombre está hecha para una felicidad infinita que solo va a encontrar en Dios. Pero como todavía no tiene idea dónde está esta felicidad, la busca en cada cosa buena que encuentra en el camino. Este texto tiene un correlato muy importante en el Convivio del mismo Dante, donde nos dice: el sumo deseo de toda cosa, dado en primer lugar por la misma naturaleza, es el retorno a su principio. Y como Dios es el principio de nuestras almas y creador de las que a Él se asemejan, según está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el deseo principal de esta alma es retornar a Dios. Y así como el peregrino que va por un camino que nunca ha recorrido, cree que toda casa que ve desde lejos es un albergue, de la misma manera nuestra alma, tan pronto entra en el nuevo y nunca recorrido camino de la vida, dirige su vista al término del sumo bien suyo, y por eso cualquier cosa que ve y que parece tener en sí misma algún bien, cree que es aquel bien sumo. Pero como su primer conocimiento es imperfecto, porque no tienen experiencia ni enseñanza, los pequeños bienes le parecen grandes, y a ellos endereza sus primeros deseos. Y por eso vemos a los pequeños desear por encima de todo una manzana, luego, siguiendo adelante, desear un pajarillo, más adelante un vestido elegante, y luego un caballo, y luego una amante, y luego riquezas. Todo esto sucede porque en ninguna de estas cosas encuentra lo que va buscando, y piensa encontrarlo más allá aún. Por lo que podemos decir que los objetos del deseo están situados unos delante de otros ante los ojos de nuestra alma de una manera en cierto modo piramidal, porque al principio el deseo más pequeño cubre a todos los demás, y es como la parte extrema del último objeto del deseo, que es Dios, base de todos los deseos. Y así, a medida que avanza desde la punta hacia la base, los objetos despiertan deseos mayores. Toda esta doctrina del deseo está concentrada poéticamente en estos 3 tercetos que acabamos de leer. Pero esta alma necesita que su amor, su deseo, sea educado, gracias, como dice acá, al freno o la guía. La guía es la educación y el freno, las leyes. El alma corre sin freno detrás de cualquier bien si las leyes no orientan su conducta exterior, y una buena educación no endereza su interior, ayudándolo a formar hábitos buenos y a dotarlo de buenos criterios de discernimiento. Dante no dice aquí por qué el alma no acierta fácilmente a su objeto. En otra parte va a explicar que es precisamente por esta debilidad y esta oscuridad que ha introducido el pecado original. Esta necesidad de leyes y educación se concretiza en las personas concretas de los gobernantes y los pastores, los maestros. De ahí que la cuestión ética desemboca naturalmente en la cuestión política. Precisa pues de leyes que la frenen, y precisa de un rey que atisbe al menos la torre de la urbe verdadera. Convene rey haber que discernesse de la vera città de almen la torre, de la verdadera ciudad, de la Jerusalén celeste, del reino de Dios, que el rey discierna al menos la torre, lo que se ve de lejos cuando nos acercamos a los pueblos. No podemos pretender que las leyes humanas ordenen la sociedad de este mundo como si ya fuese el cielo. No es necesario que nuestros reyes, nuestros gobernantes sean santos, pero por lo menos deberían tener una idea, dice, de a dónde nos dirigimos. Deberían reconocer por lo menos el fin trascendente del ser humano, tender hacia una mayor justicia. Dante denuncia aquí que, aunque hay buenas leyes, como las que dejó Justiniano, si no tenemos buenos gobernantes, tanto civiles como eclesiásticos,
servirán de poco, porque ellos nos educan mediante el ejemplo. Su comportamiento afecta a todo el pueblo. Leyes hay, pero ¿quién las toma en mano? Nadie, pues el pastor que va delante rumia, mas sin pezuña dividida. Así la gente, al ver que quien la guía persigue aquellos bienes que ella anhela, pasa en ellos y más no le preocupa. En el Antiguo Testamento se dice que los animales puros tienen dos características. Son rumiantes y de pezuña hendida. Los intérpretes antiguos leían esto alegóricamente. Rumiar significaría poseer sabiduría, porque rumiar la palabra de Dios, meditarla, es precisamente lo que nos hace sabios. Y la pezuña hendida significaría ser justos, poder discernir, separar el bien del mal. Y en la mente de Dante probablemente también separar el poder temporal del poder espiritual. Así, por ejemplo, encontramos en Santo Tomás de Aquino: el rumiar significa la meditación de las Escrituras, la pezuña hendida el discernimiento del bien y del mal. Ahora Dante nos está diciendo que el Papa, el pastor que a todos precede, puede rumiar, pero no tiene la pezuña hendida. Posee el magisterio, la sana doctrina, pero es un hombre injusto, un hombre que se arroga a sí mismo el poder temporal. Es un hombre lleno de ambiciones terrenas. Y los que lo siguen se descarrían buscando justamente lo mismo. No se dan cuenta de que el pastor que debería guiarlos a pastos buenos se aprovecha de ellos, se alimenta de ellos. Concluye Dante que esta deficiencia del sumo pastor es la causa de tantos males en el mundo. Como ves, es el pésimo gobierno la causa de que el mundo esté podrido, y no que el hombre sea corruptible. Finalmente Dante va a aludir a su propia teoría política, según la cual el poder temporal y el poder espiritual deberían estar separados, independientes, justamente en dos cabezas, ¿no? El Papa por un lado, el emperador por el otro. Así escribió en su libro sobre la monarquía: dos fines a los cuales debe tender puso la inefable providencia delante del hombre, es decir, la felicidad de esta vida y la felicidad de la vida eterna. Por esto fue necesaria al hombre una doble guía correspondiente al doble fin, es decir, el pontífice, que conduce al género humano a la vida eterna por medio de las doctrinas reveladas, y el emperador, que enderezase al género humano hacia la felicidad temporal por medio de las enseñanzas de la filosofía. Aquí a continuación el poema va a aludir al Papa y al emperador como los dos soles. Notemos que no es el Papa el sol y el emperador la luna que refleja su luz, sino que ambos son por igual reflejos del único sol de justicia que es Cristo. Su unidad está en Cristo mismo. Probablemente se inspira Dante para esta imagen en un himno antiguo de Gregorio Nacianceno, que era conocido en su versión latina: Non autem natura dedit duo lumina solis, sed Romas dedit illa duas. La naturaleza no tuvo la luz de dos soles, pero Roma tuvo dos. Para Dante, la división del poder en estas dos instancias ayudaría al control mutuo. Ni el emperador podría hacer todo lo que quisiera, ya que el Papa es el garante de los fines superiores de su gobierno, ni el Papa se desviaría de su propia misión por ambiciones terrenales. Pero la situación en tiempos de Dante es precisamente que el Papa reclamaba para sí mismo las dos espadas, es decir, los dos poderes, el poder temporal y el poder espiritual. El tema es ampliamente desarrollado por Dante en su obra de Monarquía. Allí precisamente Dante cuestiona la leyenda medieval del legado de Constantino, según la cual el Papa habría heredado del mismo emperador Constantino el gobierno universal del Imperio Romano, por lo cual es al Papa al que le correspondería luego delegar este gobierno en los políticos concretos. Veamos cómo lo resume aquí en el poema. Quiso Roma, que bien dispuso el mundo, tener dos soles, que en los dos senderos ponían luz, el de Dios y el del mundo. Y uno al otro ha apagado y ya no luce, que el báculo y la espada se han juntado, y de la unión forzada nada sale.
ya que juntos ninguno teme al otro. Si no me crees, fíjate en la espiga, que la planta se juzga por el grano. Nos va a recordar ahora las virtudes y las buenas costumbres que reinaban en las tierras que riegan el Po y el Adigio, es decir, el norte de Italia, la región de Marco Lombardo, que luego fue asolada por las guerras entre Federico II y el Papa. A Federico lo habíamos encontrado condenado en el infierno, por lo que aquí no se lo defiende en sus virtudes morales, en su valor personal, sino en su derecho como emperador. Y casi como un signo por contraste con la oscuridad de los tiempos, Dante destaca a tres personas, tres nobles que se mantienen incorruptibles en medio de tiempos tan corruptos, pero son ancianos y van a morir pronto. Son Corrado da Palazzo de Brescia, Gerardo da Camino de Padua y Guido da Castello de Reggio Emilia. Los tres son güelfos. En el convivio, Dante alaba a estos dos últimos como ejemplo de verdadera nobleza. Estos nombres, que ya ahora no nos dicen nada, le dan al poema todo el peso concreto de la existencia. Estos hombres padecen las condiciones de su tiempo hasta el extremo de desearse a sí mismos la muerte. La discusión teórica se concretiza de pronto en vidas de personas concretas, de personas que conocemos, en el país que amamos. El valor de lo universal se percibe en el profundo dramatismo de lo concreto. Donde el Po y el Adigio riegan tierras, solía haber valor y cortesía, antes que Federico guerreara. Hoy puede sin empacho frecuentarlas quien desee evitar avergonzado hablar y hasta a veces acercarse a gente honrada. Quedan tres viejos con los que censura el pasado al presente y casi piensan que Dios se tarda en darles mejor vida. Corrado da Palazzo, el buen Gerardo y Guido da Castel, más conocido a la francesa por el buen Lombardo. Y concluye con un terceto lapidario. De aquí se concluye que la Iglesia de Roma, al confundir en sí los dos poderes, se enfanga y a su carga la ha enfangado. Termina así las palabras de Marco Lombardo y Dante le contesta: «Oh Marco mío», dije, «bien razonas. Ya entiendo que los hijos de Leví quedarán excluidos de la herencia». Los hijos de Leví es la tribu sacerdotal en el Antiguo Testamento, pero aquí evidentemente está hablando de los sacerdotes del Nuevo Testamento. En el libro de los Números se dice que los levitas estaban excluidos de la herencia terrena, no tenían un territorio propio en la tierra prometida. De este modo podían atender a su oficio sagrado. Dante nos recuerda así uno de los pasajes bíblicos con los que él mismo argumentaba justamente la posición de mantener separados, como dijo Cristo, a César lo de César y a Dios lo de Dios, el poder temporal y el poder espiritual. Finalmente intercambian con Marco Lombardo algunas palabras más sobre la identidad de estos tres ancianos que se han mencionado y finalmente se despiden. Pero di, ¿a qué Gerardo te refieres, ejemplo de los tiempos que pasaron, reproche de este siglo asalvajado? ¿O te burlas de mí o quieres punzarme?, respondió, pues hablándome en toscano, me extraña que preguntes por Gerardo. No le llaman por otro apelativo, o bien Gaya a su hija se lo presta. Quedad con Dios, que yo de aquí no paso. Mira la luz cómo perfora el humo y ya clarea. Tengo, ahí está el ángel, que marcharme, no sea que me vea. Y se volvió y no quiso ya escucharme. La expresión da a entender que Dante y Virgilio ya están llegando a una zona sin este humo purgativo y que las almas no pueden salir del banco de humo, digamos, deben medir sus pasos para no ir ni demasiado rápido ni demasiado lento. El humo parece que se va moviendo en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de la cornisa.
Marcos, que ha caminado rápido para seguirle el paso a Dante, ahora se retira a la tiniebla para continuar su purificación. No puede presentarse ante el ángel antes de completarla. En todo caso, esta luz que asoma al final parece augurarnos la esperanza que asoma después de tocar tan de cerca la maldad humana. Quedamos así a las puertas del misterioso canto 17, que es el centro geográfico de toda la comedia, el punto central a partir del cual se traza todo el plano de esta gran catedral de poesía. Nos vemos entonces la próxima. Dios los bendiga.